Les damos la bienvenida a Ciudad y Comunas, esta propuesta de la señal de Arinfo TV, esta idea semanal de ir construyendo una agenda alternativa para los porteños, aquella que no está quizás presente en los medios masivos de comunicación, pero que es importante para nuestra vida cotidiana y nuestro futuro próximo. Hoy vamos a tratar de adentrarnos en el tema de la participación ciudadana, en las distintas instancias que hemos tenido en nuestra ciudad de Buenos Aires, un poco en el pasado, en el presente y quizás lo que venga por delante. Nuestra Constitución tiene herramientas que permiten esta participación. En nuestro programa siempre tenemos presente a distintos grupos u ONGs de la sociedad civil que elige algún tema para desarrollar y trabajar por nuestra ciudad, pero hoy vamos a hablar en marco general, vamos a hablar de lo que es lo que fue el proceso de implementación de las comunas en nuestra ciudad, algunos ejemplos de participación ciudadana y gestión asociada como fue el plan de presupuesto participativo o el plan de manejo del Parque Avellaneda. Para compartir todo esto con ustedes, hoy tenemos como invitado a Héctor Pogiese de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tanto como institución como él como investigador vienen trabajando hace muchísimo tiempo en todas estas cuestiones y hoy vamos a tratar de sacar provecho para compartir con todos ustedes. Así que los invitamos a ir a una breve pausa y enseguida comenzamos con Héctor Pogiese y la participación ciudadana en Buenos Aires. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Lo transportado no debe superar las dimensiones de tu bici. Que tu carga no te distraiga ni te haga perder el control. Lo ideal es ubicar la carga sobre el cuadro de la bici y que todo lo que llevas quede sujeto. Volvemos en Ciudad y Comunas ya con la presencia de Héctor Pogiese, a quien le agradecemos hoy compartir nuestro programa aquí en Ciudad y Comunas. ¿Qué tal, Héctor? No, gracias a ustedes. Bueno, decíamos al comienzo que queríamos rastrear un poco lo que tiene que ver con la participación ciudadana a nivel institucional. Sabemos que han trabajado mucho este tema en distintas instancias y queríamos comenzar un poco haciendo una breve retrospectiva de cuáles fueron los primeros hitos en esta materia en nuestra ciudad. Bueno, yo te diría que hablo desde Flaxo, como me presentaste, y también de la Red de Gestión Asociada del Oeste, que existió durante un largo tiempo, y las llamadas redes PPGA, que son de Planificación Participativa y Gestión Asociada, donde se vinculan todos los que practican esto de toma de decisiones participativas y ejercicios de democracia participativa, ¿sí? Que estamos metidos. Solo para no ir muy lejos, yo te diría que sobre los fines de la década del 80, 89-90, empezó la experiencia del presupuesto participativo en Brasil y en Buenos Aires empezamos los llamados talleres de planeamiento y gestión, que fue una cosa más o menos parecida, estaban en paralelo con lo de Porto Alegre y trabajábamos en los consejos vecinales, en los territorios, discutiendo programas que iban a ingresar al presupuesto del gobierno. Ese programa duró solo 1 año y medio, después se interrumpió, pero nos permitió avanzar en ciertos territorios con aquellos lugares donde había una experiencia ya instalada de querer coparticipar en las cuestiones de la ciudad. Entre ellos, el de destaque, podríamos decir, para no usar mucho tiempo, es el de Parque Avellaneda, donde encontramos una base desarrollada muy importante, unas agrupaciones sociales en condiciones de dialogar con el Estado para gestionar el parque. Ahí nació, aún cuando se interrumpió aquel programa de talleres de planeamiento y gestión, se desarrolló el plan de manejo de Parque Avellaneda.
que justamente se caracterizó porque usó una de las metodologías que nosotros desarrollamos, de escenarios formales de planificación, gestión, y con participación del gobierno, universidades y los vecinos, se organizó ese proyecto del Parque Avellaneda, que es un plan de manejo que dura desde entonces. Te estoy hablando desde... Sí. Bueno, no va a pasar lo mismo con el proyecto del Parque Avellaneda, creo que todavía continúa ahí. ¿Dónde me lo pongo acá? Sí. A ver, esto es vivo. En vivo, sí, bueno, se pasa. Un proyecto que se caracteriza por dos cosas. Primero, porque fue hecho entre todos. Segundo, tiene estrategias de implementación. Tercero, tiene una mesa de gestión vecinal y gubernamental conjunta que gestiona el parque, que es el único parque que tiene esa lógica en Buenos Aires, y al mismo tiempo, y me animo en Argentina, y al mismo tiempo tiene una ley que se sancionó a principios del 2000 y pico que lo sostiene. Bien, quiere decir que tenemos instalada vía la experiencia de Parque Avellaneda una experiencia de gestión de un espacio territorial en forma participativa entre gobierno y Estado que ya tiene 2 décadas y pico de funcionamiento. ¿Sí? Una breve interrupción. Vos decís este caso histórico, ¿no? A Sí, nivel ciudad y quizás país, con una norma. ¿Por qué no pudo replicarse nuevamente a través de otra nueva ley en algún gran espacio? Porque siempre tiene que haber una vocación política dispuesta a hacerlo. Y vos sabés perfectamente que las coyunturas políticas, las combinaciones van cambiando con el tiempo. Entonces lo que tenés en un momento a favor no necesariamente lo es después. En este caso subsistió. Subsistió porque los gobiernos sucesivos ya se fueron encontrando con una situación cada vez más instalada y entonces es más difícil. Pero a veces cuando una cosa está muy en germen, directamente una voluntad política puede eliminarla. Ya hemos tenido un proyecto importante en Buenos Aires, ponemos el programa de Buenos Aires El Río, que empezó en 97, 98 con la nueva Constitución, duró hasta el 2008. Nosotros lo coordinamos con esa idea de cogestión. Cuando vino el gobierno en 2008, lo eliminó. O sea, la voluntad política era no seguir. Lo mismo pasa con el presupuesto participativo, que llegó hasta esa época y desde entonces desapareció prácticamente, ¿no? El presupuesto participativo. Quiere decir que no siempre tenés voluntades políticas en el sentido o de abrir esos espacios o de mantenerlos si existen, ¿no? No todos en la política tienen simpatías por ampliar los procesos decisorios. Porque digamos la única forma de implementarlos es de arriba hacia abajo, o hay también forma de abajo hacia arriba. Nosotros decimos, no es de arriba abajo, de abajo arriba. Es entre el arriba y el abajo, pero necesita el arriba dispuesto, porque si no es un juego entre pocos y no sirve, ¿no? Bien, quería decirte que lo que pasó en el periodo también simultáneo con esta historia de Parque Avellaneda fue el debate que se venía dando en toda América Latina y el mundo sobre la descentralización. Y de alguna forma ese asunto se fue instalando en las organizaciones, no con mucho entusiasmo, pero se debatía a nivel internacional y a nivel nacional. Y de pronto sucede en el 94 la Constitución, ¿no? Nueva Constitución Nacional, y aquel pacto de Olivos, ¿no? Menem-Alfonsín, que como compensación para la reelección aparecieron 2 o 3 cositas, y una de ellas era la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires abrió ahora sí una situación para hacer un estatuto de la ciudad que no tenía, una constitución, una constituyente, a favor de que en ese momento existían un conjunto de diputados y partidos que estaban por la apertura y por la ampliación de las decisiones, mucha descentralización, vos mismo lo dijiste en la apertura, la Constitución nuestra tiene montones de instrumentos participativos. En ese momento todo venía bien, y entonces ahí se sancionó dos cosas, se sancionó la creación de las comunas y el presupuesto participativo, las dos cosas tienen nivel constitucional. Sin embargo, hasta la crisis del 2001 no hubo presupuesto participativo ni hubo ningún desarrollo de las comunas. Claro. Nosotros... Perdón, recordemos que en ese momento, en el 2001-2002, estábamos en plena crisis, asambleas barriales en la calle. Todo el mundo en la calle. Ahí justo nació, ahí fue la respuesta. Reapareció en la sociedad algo que estaba como dormido, que era todo lo que estaba atrasado, en el que se vayan todos, aparecía, bueno, pero mira todas las cosas que no hicieron, ¿sí? Nosotros, en la Red GAO y las organizaciones, Flaxo, etcétera, habíamos estado desde la Constitución hasta ese momento
impulsando lo que se llamaban los Buenos Aires Viva. Hicimos 5. Reuníamos funcionarios, técnicos, académicos, vecinos, etcétera, porque decíamos, tiene que haber un programa de transición. Las comunas, que había plazo hasta el 2001, había que prepararlas, porque vos no podés pasar de una situación de nada a todo sin un ensayo. Y segundo, que las comunas iban a ser una forma de Estado distinto del Estado que se descentraliza, porque sabés que iba a tener y tiene una junta colegiada, no hay ninguna otra organización argentina que tenga un ejecutivo colegiado, y un consejo consultivo comunitario parte de esa estructura de gobierno. Inclusive nosotros redactamos el artículo del consejo ese de comunas que está en la Constitución. Se morfaron una coma en el camino, porque en la redacción original que habíamos hecho decía organizaciones vecinales, coma, no gubernamentales, refiriéndose a organizaciones no gubernamentales, redes y toda otra forma de movimiento social. Y ahí se morfaron la coma y quedó organizaciones vecinales no gubernamentales, que es una redundancia. Al decir no gubernamentales se refería a otro tipo de organizaciones que tuvieran que ver con la ciudad. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Seguimos en Ciudad y Comunas con Héctor Pogiese de Flaxo. Decíamos recién que estábamos en una instancia con todo lo que fue la crisis del 2001, toda la perspectiva y después acercándonos más hacia el presente. Se sanciona la ley de comunas y había que prepararse. Sí. Para lo tanto, había que ensayar nuevas formas. Una junta, ¿cómo iba a funcionar una junta de 7? ¿Cómo iba a funcionar esa junta con el consejo? ¿Quiénes cómo ese consejo iba a ayudar a la formulación del plan? ¿Cómo el jefe de gobierno de la ciudad se iba a reunir con todos los jefes de esas comunas para las llamadas concurrencias, competencias concurrentes? Sí. Bien, todo eso era absolutamente nuevo. Y al mismo tiempo, la ley de comunas introducía un componente para mí complicado, que es que incorporó a los partidos políticos, que aquel decreto, el artículo de la Constitución no decía nada de eso, y lo pusieron con el argumento de que era movimiento social, cosa que yo discordo y creo que ahí hay una cuestión anticonstitucional. Pero bueno, al meter los partidos políticos adentro, pues estás haciendo que el partido político esté en la Junta, porque es elegido, y después también esté en el Consejo, y entonces tiene doble representación. Con lo cual eso preanunciaba enormes dificultades que cuando se empezó la comuna hacia hasta ahora se explicitan. Hoy las comunas solo son debates de partidos políticos prácticamente, en los cuales discuten cómo uno impide que uno pase o uno, ¿no entiendes? No hay un debate, no hay un plan local, no hay un debate como se imaginaba que tendría que haber en las comunas. Porque la Constitución establecía la posibilidad, y la ley lo ratifica, de que ese poder nuevo comunal podía desarrollar un plan local. Y ese plan local suponía un debate entre la sociedad y los miembros elegidos, que a su vez se articula con el nivel central a través del Consejo con el jefe de gobierno, y vos podés tener un desarrollo territorial integrado. Y en cambio lo que hay hoy es apenas lo mismo que antes, es decir, el Consejo funciona como un lugar donde se debate, le eleva algo al Consejo, a la Junta Comunal, la Junta lo eleva al Gobierno Central, pero digamos, no tienen recursos, nada, no pasa nada. Las comunas, que eran una utopía de democracia participativa, que hubiera sido ejemplar en América Latina, porque esto fue una década antes de la Constitución venezolana, por decir algunas que establecieron formas de participación participativa muy directas, ¿no? Todo eso hoy está descaracterizado. Aquel plan explicaba la necesidad de la simulación, la idea de recuperar de Parque Avellaneda y de otras experiencias como escuelas de aprendizaje, la de un sistema de información en red para que cualquier individuo estuviese informado, y un proceso integrado y promotor de organización de la comuna.
Nosotros veníamos insistiendo que la comuna primero necesitaba un pacto sociocultural, tenía que haber un acuerdo de identidad, y después ponían los límites, y después se iba a hacer un referéndum, pero se hizo todo de una manera que fue entorpeciendo esas posibilidades. No quería, porque tenemos poco tiempo, dejar de hablar del presupuesto participativo, que sucedió en parte en paralelo con este momento de la ley, porque empezó en 2003 y fue hasta el 2007-2008, y el presupuesto participativo tuvo una innovación para nosotros muy contundente con relación a la experiencia de Porto Alegre y otras que conocemos. En primer lugar, porque tuvo un consejo, no sé si vos participaste de ese consejo, pero estuviste en la experiencia del presupuesto participativo, ¿no? Ese consejo era un consejo en el que había 10 o 12 representantes del gobierno de la ciudad, 2 representantes o 4 por cada consejo vecinal, por cada ¿cómo es? CGP, que era más o menos eran 54 miembros, y había miembros, entre ellos nosotros, de la CTA y del Poder Ciudadano, de organizaciones. O sea, una combinación muy interesante de organizaciones sociales de distinto tipo y gobierno, cosa que en el caso del PT, del diseño que había hecho el PT para Porto Alegre, era solamente 2 representantes del gobierno y los representantes vecinales. La otra cosa que tuvo este presupuesto participativo en Buenos Aires, que otro día podemos a lo mejor profundizarlo, es que imbricó la lógica de la planificación participativa con el presupuesto participativo. Por eso proyectos como el de Parque Avellaneda y otros tuvieron en el presupuesto participativo una recepción distinta. ¿Por qué? Porque primero ya traían un mecanismo de gestión propio que ayudaba a saber qué necesitaban. Segundo, era un proyecto cogestivo, no era solo de los vecinos, era del gobierno de los vecinos, que era una innovación. Y tercero, el presupuesto participativo permitía identificar cosas que hasta ese momento no habían sido percibidas y que se transformaban en programas integrales del gobierno de la ciudad. Por recordarme de uno solo, el de los jardines de infantes, no, de los, ¿cómo es? Cuando el bebito es más chico, ¿no? Los jardines maternales, que no existían en ese momento de profunda crisis, y a partir de entonces se hizo un programa de jardines maternales en la ciudad que hasta ese momento nunca había sido conocido y nació en el presupuesto participativo. O la tarjeta que todavía se usa para que la gente más necesitada compre, empezó en el presupuesto participativo. Quiere decir que cuando vos construís escenarios de esa naturaleza, es posible mejorar la capacidad de gestión del gobierno y también la comprensión y el conocimiento que los vecinos tienen de cómo se gestiona, y entonces eso facilita la comprensión de los programas y de las políticas. Yo quería solo comentar, porque se va a acabar el tiempo enseguida, fíjate 2 o 3 situaciones que pasan hoy. Hoy leí en el diario que el gobierno de la ciudad quiere cobrar un impuesto, una multa a aquellos vecinos de los barrios de allá, de la zona sur, ¿cómo es? Allá, sobre los barrios de la zona sur, ¿no? Sí. No me acuerdo los nombres ahora de los barrios. Esos barrios, porque las veredas están rotas. Entonces, si no arregla las veredas, le cobra una multa. Si hubiera una política social, o hubiera una política integrada, es distinto, porque vos decís, yo estoy preocupado porque hay accidentes en el barrio y la gente se lastima. Muy bien, el gobierno necesita que las veredas no estén rotas, pero el vecino no tiene plata porque es indigente, porque es necesitado. Bueno, ¿cómo hacemos para que haya veredas, para que la gente no se lastime, sin cobrarle una multa a una persona que no tiene dónde hacer su vereda? ¿Viste? Si vos lo mirás eso desde un punto de vista exclusivamente de gestión empresarial, o lo mirás desde el punto de vista de una articulación de recursos. Lo mismo para el control de inundaciones, o lo que fuese. O esta situación, que hoy mismo también lo lees en el diario, que dice que se va a discutir que la Arancibia, que es un instituto, ahí donde funcionó la universidad en Alem, en la calle de Paseo Colón, va a ser derribado para abrir ahí el metro que va de La Boca al centro, a la Casa de Gobierno. Y ahí tenés 2 problemas. Tenés el centro clandestino, es el club atlético que está abajo del puente. ¿Qué vas a hacer con eso? Segundo, destruís una escuela, ¿y dónde haces esa escuela de nuevo? Y en la otra esquina está un centro cultural que es histórico también. ¿Qué haces con eso? No se discute con la comuna, no se te con la población. No hay un ámbito, no hay un consejo consultivo, esos temas no. Claro, no hay un lugar donde discutir eso, ¿no? Y te digo, qué sé yo, en la ciudad de La Plata leí el otro día, supe que están queriendo cobrar una tasa a los
un impuesto a los bancos porque la gente hace cola en la vereda veredas, y usa la vereda. Sí. No, señor, pensá cómo discutir con los bancos para que atenda mejor a la gente y le dé un lugar a la gente. Que lo vas a cobrar a los bancos, te van a decir, ¿por qué tengo que pagar yo? Yo no voy a pagar nada, ¿entendés? O sea, hay un despropósito. Si hubiera debate social articulado, estas cuestiones se combinarían y vos podrías hacer una gestión asociada del espacio público, de la esfera pública. Y más allá de las coyunturas, como vos decís, políticas, ¿cómo uno como ciudadano, como ONG, como universidad, como lugar de investigación, cómo se hace para retomar esta historia de la participación? La participación solo puede ser territorializada, necesita siempre un sector gubernamental con el que vos lo desarrolles. Habrá una comuna donde se puede hacer, habrá un municipio del conurbano donde se pueda hacer, habrá un área de gobierno que esté abierto para eso, bueno, en ese lugar hay que hacerlo. Pero para eso lo que hay que hacer es proponerle a los gobiernos hacer eso de manera asociada. Es decir, la participación ciudadana depende de muchas cosas, pero sobre todo de la construcción de la voluntad política de que que la cuestión decisional se ha puesto en debate con la sociedad. La sociedad quiere querer participar, pero el poder político tiene que estar de acuerdo en esa participación. Para eso hace falta mecanismos, hace falta métodos. Lo que nosotros decimos es, formas de hacerlo hay, pero lo que pasa es que tiene que haber una voluntad. Ahora, el tema es el siguiente. Hay una restricción fundamental de fondo que es cómo se piensa la democracia. Si la democracia se la piensa en el estricto sistema de las reglas que nos da la llamada democracia representativa, en la cual es a través de la elección y la delegación que eso se produce, o se piensa que la democracia representativa debiera ser enriquecida, mejorada y hasta transformada por otras reglas que todavía no han sido definidas, pero que debían ser practicadas y agregadas al proceso democrático. Cuando hay presupuesto participativo, hay un aprendizaje mutuo del gobierno, de los decisores políticos y de la gente para establecer algunos acuerdos. Cuando tenés un plan de manejo con el Parque Avellaneda, lo mismo, tenés reglas que se definen por la cual se establecen cómo se puede llegar a acuerdos y cómo esos acuerdos se transforman en acciones. Entonces quiere decir que lo más rico de la participación ciudadana, para mí en estos momentos, es que cada vez que vos conseguís construir un escenario de ese tipo, estás ensayando reglas de un futuro sistema democrático ampliado o perfeccionado. O sea, no apenas estás satisfaciendo el interés de que la persona sea consultada, de que pueda manifestarse, lo cual ya de por sí, bingo, es positivo. Pero además que estás haciendo eso, estás de alguna manera practicando algo que todavía no se conoce cómo se va a hacer. La democracia representativa, ¿cómo fue creada? En medio de una revolución de alcance, diría, mundial, como fue la Revolución Francesa, donde había que discutir cómo se gobernaba, cómo ingresaba el tercer sector, que no existía hasta ese lugar, y le encargaron a Rousseau pensar algo. El pobre se rompió la cabeza. Él era comunitarista, él no creía en el Estado, y sin embargo armó las reglas para que hubiera un sistema representativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a esperar que algún día alguien escriba o le encarguen que escriba cómo mejorar esta democracia? ¿O somos capaces de asumir la responsabilidad de generar prácticas en las cuales esas reglas se vayan creando? Y ese es el punto, el desafío que tenemos hoy. Por lo menos ya hay una memoria colectiva de un sector de la sociedad que formó parte de eso, aunque en forma embrionaria, pero digamos como que quedó digamos, el inicio de esto. Sería cuestión de retomar, y como vos bien decís, que hayan actores políticos que tomen el guante. Claro. Y también hoy apelamos a esa memoria colectiva. Y nosotros tendemos a reproducir esas prácticas en otros lugares, no solo en Buenos Aires. De hecho, ¿en Mar del Plata están haciendo algo? No, en Mar del Plata ya fue hace 2 años. Algo de ¿cómo resultó eso? Ahí fue el plan de transporte y tránsito que hicimos. Sí, fue bastante interesante la experiencia, como otras muchas que hemos hecho, ¿no? En América Latina, inclusive ahora estamos trabajando en Colombia, en Brasil, en otro lado de Argentina. O sea, nosotros, la idea de la planificación, de lo que es la planificación participativa de la gestión asociada y una red,
Es una cosa que se arma y se va desarmando según los procesos históricos y las coyunturas, y no es una cosa lineal que queda predeterminada, sino que vamos buscando los espacios y vamos construyendo las situaciones. Bueno, Héctor, la verdad que nos quedaría muchísimo aún por hablar, y seguramente más adelante te convocaremos nuevamente, pero por lo menos hemos dado un primer pantallazo de lo que fue el pasado, digamos, el presente, y ponemos las fichas hacia el futuro. Sí, gracias por permitirme eso. El presente hoy, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, no es muy halagüeño en perspectiva, porque para mí las comunas están condenadas al fracaso, no hay posibilidad de sacarlas de la situación que hay, salvo que haya un cambio muy profundo en la concepción política, que no la veo próxima, ni tampoco hay movilización social en torno a eso. Por lo tanto, va a quedar ahí, me parece, durante mucho tiempo. Pero de todas maneras hay que estar atento a construir situaciones de ese tipo, en la Ciudad de Buenos Aires o donde fuese, ¿no? Ajá. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho tu participación en nuestro programa y bueno, esperemos haber contribuido un poquitito para, como nosotros decimos, construir esta agenda alternativa de la ciudad que nos parece que es fundamental para todos los países. Y gracias a ustedes por apelar a la posibilidad de la memoria y a restablecer esas posibilidades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos despidiendo ya de nuestro programa, agradecemos la operación técnica de Pablo Guardia. Nos reencontramos dentro de 7 días aquí en la señal de Arinfo TV en esta propuesta que hemos dado en llamar Ciudad y Comuna. Muchas gracias.